digamos, que ya es un compromiso, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy conociendo un poco más de la teoría social crítica. En la clase pasada hemos iniciado este tema, es un tema bastante importante en el sentido de que ya se les había indicado, ¿no? Esto es lo que debemos recordar siempre de esta teoría. Los efectos que se ha ido dando a lo largo de todos los sistemas, sobre todo el sistema capitalista, ¿no? Y que ha afectado al resto de las estructuras sociales. Y se plantea una sociedad ideal. Sin embargo, esa sociedad ideal tiene todo un constructo de características un tanto diferenciadas, ¿no? En relación a tiempo y espacio, ¿no? Y eso va a ser posible sobre todo cuando abordemos esta teoría, considerando que ya no solo se va a pretender hacer explicaciones descriptivas, sino relacionadas con otros campos, ¿no? Y esto va a ayudar a que el individuo se asocie más a la realidad, ¿no? Contemporánea. Sobre todo aquí ya hay algo que debemos de considerar, ¿no? Esta diferencia. Aquí es donde nos hemos quedado el día martes, ¿no? Porque esto inclusive yo les había mencionado de que nos va, puede ser una pregunta del examen, ¿no? Porque la teoría tradicional y la teoría social crítica tiene diferencias, pero estas diferencias son constructos que se han ido dando en el trayecto temporal, ¿no? De la vida del individuo y la sociedad, ¿no? Y no nos olvidemos que estamos influenciados por muchos factores. Uno de ellos va a estar por el lado filosófico, el otro de ellos va a estar vinculado por el lado cultural. No nos olvidemos también del aspecto económico y político, ¿no? Eso va a hacer que se generen cambios. Por eso es que hay diferencias entre las teorías tradicionales que explican la realidad del individuo y sociedad, y también hay una postura ya un tanto más elaborada a partir de una escuela de pensamiento muy conocido, ¿no? Muy conocido y que se ha puesto, podría decirse, de moda en, en cierta etapa de la humanidad, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros hacemos referencia de qué es lo que ha ido cambiando, ¿no? Recuerdan que el día martes se les habló, ¿no? A veces solo en lo tradicional nos centramos en objetivos vinculados a saber, ¿no? Al saber, y ese saber iba de la mano con el conocimiento y el conocimiento sistematizado con ajustes a una metodología o en este caso las experiencias hacían de que se fundamente parte de lo que conocemos como las ciencias, ¿no? Y en este caso las ciencias sociales. Y bueno, esto ya ha ido cambiando. No solo es parte de un conocimiento que va a irse transmitiendo de generación en generación. Ahora, con la teoría social crítica, ya existe una, podría decirse, un compendio, ¿no? De razón filosófica y también social, metodológica, ¿no? A nivel de ciencias sociales. Por eso es que aquí se antepone sobre todo el hecho de la razón crítica, ¿no? Ante todo tipo de ideología manipuladora, ¿no? Si antes se tenía, eso ustedes inclusive lo he visto que están considerando, ¿no? Se tenía del conocimiento de tipos, formas de liderazgo, tipos de poder, ahora con esta teoría ya se pone en manifiesto de que toda situación extrema no conduce a nada, no conduce a nada saludable, nada ventajoso, ¿no? Y eso significa de que ya tenemos que imponer situaciones que van más allá de generar intereses particulares, ¿no? Por eso es que aquí dentro de las características de la teoría social crítica en este caso ya se ponía como un punto importante al individuo, su forma de pensamiento y cómo eso tendría que ser considerado, ¿no? En este mundo. Y bueno, también aquí vamos a ver lo que les mencioné relacionado al positivismo, ¿no?
toda esta ciencia que se ha ido creando en la época clásica, sobre todo, se relacionaba al positivismo, ya que el positivismo tenía un arraigo a la religión y a posturas un tanto cerradas, ¿no? Inclusive si no se admitía, ¿no?, procedimientos científicos en su momento con características diferentes, se descartaba, ¿no? Sin embargo, esta teoría social crítica critica el positivismo porque parte también de que somos individuos subjetivistas, somos individuos que creamos y también generamos valor que no necesariamente puede ser cuantificable, ¿no? Y me refiero también a la naturaleza misma de las ciencias sociales, ¿no? De decir que todo que sea evidente y cuantificable es validero, ¿no? Por eso es que aquí tendríamos que darle mucho valor al hecho de que nosotros somos individuos que construimos una realidad muy diferente. Esta realidad que es diferente y que es particular a cada individuo va a ser un efecto común, ¿no? Por eso es que aquí también debemos de reconocer el aspecto subjetivo. Bueno, también aquí se menciona al servicio, el positivismo al servicio del poder, gobierno para su dominación. Bueno, aquí ya dentro de el tema tradicional, el gobierno y el poder tenían una connotación directa de dominación, ¿no? En cambio, la razón debe liberar al ser humano, ¿no? No esclavizarlo. Y es cierto, por eso es que las tendencias de hablar en este caso de los enfoques de desarrollo actuales en el mundo contemporáneo, podría decirse que tienen un corte liberalista, ¿no? Inclusive ahora nosotros podemos reconocer el hecho de que se reconozcan horas de trabajo, se reconozcan derechos laborales, derechos sociales, ¿no? Derechos humanos, y esto también ha ido cambiando. Si antes podría decirse, ¿no? Eran sometidas las personas por ciertas diferencias sociales, gracias a que también se han ido formando normas y orden social, también se ha ido dando este tipo de diferenciaciones, sobre todo cuando se habla de la esclavitud, ¿no? Se habla de la esclavitud, se habla de inclusive factores que han sometido a mucha población en el mundo. Sin embargo, esta postura de la teoría social crítica ya tiene una connotación un tanto más abierta, podría decirse. Sin embargo, también hay que reconocer que al hablar de la libertad, ¿no? Debe liberar al ser humano la razón, es cierto. Sin embargo, también hay que reconocer que dentro de esta razón existen algunas formas de dominación actuales, ¿no? Y me refiero al sistema en el que solo te limita algunas acciones, ¿no? Nosotros somos parte de eso. Lastimosamente también se cometen y se abusa, ¿no?, de estas libertades para someter todavía a poblaciones, ¿no? Y me refiero también a la trata de personas, ¿no? La trata de personas es una forma de esclavizar actualmente a los individuos, ¿no? Y bueno, también se centra en los medios, no en el fin, y eso es cierto, porque aquí en la teoría clásica se hablaba mucho de los medios de producción, ¿no? No importaba qué es y cómo podías llegar hacia el fin. Sin embargo, ahora en la teoría social crítica se habla de una teoría y praxis constante. Por eso es que es importante que adapten todas las retroalimentaciones con un contenido de aprendizaje, ¿no? Aquí habían modos, y inclusive sin importar si ese modo de operar, ¿no?, para conseguir un fin determinado, generaba daños al medio ambiente, a la sociedad, a la cultura, ¿no? Por eso es que aquí podemos ver que se pierde mucho en la teoría tradicional el hacer el análisis de la realidad a caos, ¿no? Porque también inclusive en la actualidad se habla de la teoría del caos, se habla de la teoría del desorden inclusive que se va generando, porque también hay que reconocer que así como
hemos ido avanzando como sociedad a generar nuevas formas, nuevos medios productivos, ¿no? Hemos ido generando grandes vacíos y también van encaminándose grandes brechas, ¿no? Cuando el otro día me preguntaban, ¿por qué siempre digo que la realidad social es complicada, compleja? Siempre les digo eso a los jóvenes de epistemología. Es complicado hacer investigación en ciencias sociales. Y yo le digo, no es complicado porque nunca vamos a llegar a estar de acuerdo en todo, ¿no? Siempre va a haber una diferencia y esa diferencia va a ser impulsadora de grandes cambios también, ¿no? La contraposición es bastante positiva, ¿no? Cuando construye, pero cuando destruye o divide, así como recuerdan ustedes a Maquiavelo, destruye, no, divide y vencerás, también es pues una forma, ¿no? De garantizar división y destrucción, ¿no? Cuando yo les digo que la realidad social, tanto clásica como contemporánea, es compleja, porque es difícil. Nosotros hemos generado tantos cambios, tantas brechas, que hasta ahora es complicado. Si habría una varita mágica en la posibilidad de quienes toman decisiones de erradicar la pobreza, no estaríamos con ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la discriminación en nuestro país es vigente y con más razón ahora, utilizando los mecanismos de comunicación, se pone en evidencia que no hemos avanzado como sociedad, ¿no? Y cuando les digo que es complicado es porque años y años hemos podido percibir que en países, inclusive como en Tokio, no sé si ustedes han visto un reportaje que hablaba, ¿no? Del cómo las acciones de, de ese país que está albergando una actividad internacionalmente reconocida, ¿no? Como son los Juegos Olímpicos, ha tenido que hacer acciones drásticas, sobre todo a la población menos favorecida. Hay que decir que en países donde se dicen que hay poderío económico, hay bastante desarrollo, también existe la pobreza. Y eso también va a ir de la mano con la complejidad que abarca, ¿no? Las ciencias sociales. Por eso es que les decía, por un lado, nosotros hemos ido generando formas de llegar a un objetivo. Sin embargo, nos hemos olvidado de que hay medio ambiente, de que hay población vulnerable, de que hay eh, un desconocimiento de algunos derechos e inclusive se pierde cultura, ¿no? Y por eso es que la teoría social crítica une la teoría y la praxis para generar al menos una tentativa, ¿no? Pero esto de la teoría social crítica es una teoría para explicar jóvenes. No ha sido una postura política, ni siquiera ha sido puesta en marcha, ¿no? Así como hay posturas tentativas, lastimosamente no necesariamente han sido aplicadas en un determinado país y que han dado resultados, ¿no? Hay que reconocer que muchas de estas teorías han ayudado a generar iniciativas de cambio. Por eso es que ahora la teoría y la práctica en las políticas ha sido bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de políticas de vivienda, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, se han ido instaurando acciones por parte de los gobiernos, ¿no? Y lo que han cometido de repente fallas, faltas, ha servido para que países como el nuestro también tengan en cuenta esas iniciativas, ¿no? Solo que las características de cada país, de cada región, van a hacer que tengan resultados diferentes, ¿no? Por eso es que en nuestro país, por ejemplo, si aplicamos el tema de un subsidio para el desempleado, probablemente tengamos mucho que invertir ahí, ¿no? Eso también siempre me preguntaban, ¿no? Si en Estados Unidos, por su propia cultura, es consciente el ciudadano de ese país, ¿no? Que tiene límites y tiene condiciones para recibir el subsidio. En cambio, en Perú ya hemos visto que en muchos programas sociales está también vinculado con ciertas fallas, ¿no? Por eso es que cuando tengo una vecina que tiene sus dos carros, camionetas, tiene una casa de 5 pisos y está dentro del programa. Imagínense, más allá de la acción benéfica que puede tener el Estado, hay una situación también de conciencia social
vinculada al individuo que no necesariamente reconoce que su accionar es negativo, ¿no? Así que ahí va nuestra cultura de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? De hacernos el vivo y querer, ¿no? Porque no sé si ustedes han escuchado en las noticias, hay personas que quieren hasta la tercera dosis de vacunas, ¿no? Sabiendo de que para todos tiene que haber una racionalidad. Y bueno, y me llamó mucho la atención de que ahora en Puno no quieren ni vacunarse con un tipo de vacuna que está llegando y que el Estado con tanto esfuerzo ha querido lograr, ¿no? Bueno, ustedes son jóvenes, bueno, a mí tampoco no me toca, cuándo me tocará viendo cómo está la situación, pero si tenemos la posibilidad de acceder a una vacuna, yo creo que tendríamos que pensar en cuál es el riesgo de no estar vacunados también, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy complicado también de abordar, porque ahí influyen muchos factores. Hay personas que están desinformando, ¿no? Pero también hay un factor que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y cuántos de ustedes de repente tienen alguna idea un tanto vinculada a esos mitos que siempre se han ido tejiendo en torno a las vacunas, ¿no? Pero bueno, eso también es otro tema. Y bueno, finalmente acá ustedes pueden ver que en la teoría tradicional el ser humano es un medio de producción inclusive para el sistema capitalista. En cambio, desde el punto de vista de la teoría social crítica, el análisis de la sociedad requiere una perspectiva interdisciplinaria. Como les decía, el individuo trabaja en diferentes ámbitos, ¿no? Y no puede ser considerado solo parte del medio en el sentido de que también requiere el conocimiento, sobre todo de algunos derechos, el reconocimiento de algunos derechos y que el efecto que puede tener frente al entorno también se debe tener en cuenta, ¿no? En esta parte, por ejemplo, quiero hacer recuerdo de que ustedes conocen muy bien que existe un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible va a ir de la mano con otros factores que son inherentes, ¿no? De nada sirve ser parte del medio y solo ver el fin cuando este individuo va a agotar sus recursos y que en algún momento no va a tener cómo garantizar para sus futuras generaciones, ¿no? Así que eso es importante. A ver, Roberto nos dice, es recurso humano. Claro, el recurso humano que forma parte de un capital sumamente importante dentro de esta estructura, ¿no? Social. Y eso es bastante importante dentro de esta postura. Nosotros nos vamos a ir adaptando a esto porque es ya una postura un tanto más adecuada en relación a lo que estamos viviendo y experimentando, ¿no? Con los enfoques de desarrollo en nuestro país. No sé si ustedes han escuchado, en las últimas elecciones de varios candidatos se hacía mención del enfoque territorial. Y ese enfoque territorial toma mucho en cuenta el tema de que el individuo, más allá de tener todos los derechos que pueda atribuirle el Estado bajo su normativa legal, ¿no? Y también cultural creada, tenemos que reconocer que tiene que saberse ubicar para que su desarrollo tenga al menos una garantía de supervivencia, ¿no? Lo que estamos evidenciando es que si hemos generado cambios a nivel climático, ¿no? Porque también eso es un efecto que nos va a costar muy caro sobrellevar, nos va a generar dificultades, ¿no? Nos va a generar dificultades sobre todo. Nosotros como país tenemos un sistema de reacción directa, ¿no? Frente a alguna situación climática, medioambiental, ¿no? Que como parte de la naturaleza del mundo, de la Tierra, ¿qué es lo que nosotros debemos de garantizar? Son acciones que van a ir a prevenir, ¿no? En cambio, en esta teoría social crítica, bueno, ya pasó, podemos generar acciones nuevamente, pero aquí ya tenemos que tener en cuenta que hay otras carreras, hay otras disciplinas que nos ayudan a vivir con armonía en el medio completa, podría decirse. Y bueno, la primera vertiente de esta teoría va a estar encaminada ¿a qué? A analizar y comprender los fenómenos sociales que se encuentran en la sociedad altamente desarrollada.
Y es por eso que se critica mucho al tema de la sociedad como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí el desempleo, el terrorismo, que también tiene toda una explicación, ¿no? Y el sistema, cómo se critica sobre todo a la sociedad capitalista, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, y de manera especial a los medios masivos. Esta teoría social crítica, arraigada al tema de las comunicaciones, va a tener que generar mucha atención, sobre todo al papel que cumplen los medios de comunicación, ¿no? La industria popular, la industria cultural, ¿no? La comunicación en masas, y ahí inclusive tendríamos que ver hasta qué punto pueden ayudar a generar desajustes, ¿no? Sociales, como también a generar estereotipos que son difíciles de sobrellevar, ¿no? En sociedades, sobre todo como la nuestra. Aquí miren esta imagen, ¿no? Critica el sistema, ¿por qué? Porque hacen parte en la industria, ya que contribuyen a los intereses capitalistas, en una situación en la que hemos sido influenciados mucho por los medios de comunicación, ¿no? Inclusive en el consumo de muchos productos. Y eso también hay que tener en cuenta, ya que se sacrifica el contenido edificante y no tiene como fin la información social, sino una homogenización de gustos, se menciona, ¿no? Y ahí está. Inclusive aquí más adelante vamos a ver imágenes de todo lo que con formatos se viene vendiendo a nivel mundial. Eso de esto es guerra, que vean un programa donde bailan artistas y todo de la farándula, no es una creación propia de nuestro país, son formatos que se venden a nivel del mundo, ¿no? Desde Europa, Estados Unidos, y que aquí en nuestro país hemos tratado de adaptarlo, ¿no? Para llamar la atención, distraer. Sea beneficioso, ¿no? También hay que reconocer que tiene un público que, bueno, siente que es atractivo esa información, ¿no? Y que lastimosamente también nos genera mucha desinformación. Miren ahí, se impone estándares, estereotipos y baja calidad. Ahí también tendríamos que tener en consideración que pretende el dominio de la industria sobre el individuo cuando nosotros queremos comprar. Y también llama la atención, ¿no? Ustedes han visto que el nivel de la influencia de consumo de algunos productos, eso siempre les hacía en la pizarra, ¿no? Les ponía un chulito andino con la marca Perú y les decía a los estudiantes, ¿no? ¿Qué representa para ustedes? ¿No? Y todos me decían, ¿no? Representa la imagen andina de nuestro país, nuestra cultura, nuestra identidad, todo lo bonito, ¿no? Pero ¿qué es lo que las marcas internacionales nos han impuesto? Y les ponía la marca de Nike, de Adidas, y decían que eran marcas reconocidas internacionalmente, pero ¿por qué en Juliaca hacemos gorritos con la marca de Nike, Cat, fabricamos, ¿no? Porque hay una influencia de estandarización en productos, ¿no? Y que también hace de que se lleve a cabo, en este caso, acciones para imitar, ¿no? Y bueno, aquí ustedes pueden ver, pretende ofrecer productos y el individuo visto como un objeto de atracción, ¿no? Y ahí está todo lo que vemos que nos proporciona toda una serie de eh, preferencias, ¿no? El individuo no elige, que ver esto es impuesto, ya que se han estandarizado en canales de señal abierta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que hay ese programa muy conocido, La Rosa de Guadalupe? Ahí está La Voz en México, y acá en Perú era bastante conocido, ¿no? El hecho de imitar a cantantes. Aquí está la estandarización de gustos, entretenimiento con bajo nivel de calidad edificante, y este edificante va de la mano con los estándares educativos, ¿no? Si preguntamos a un adolescente o a una señorita adolescente, ¿no? ¿Cuál es su referente? Probablemente va a estar vinculado a estereotipos, ¿no? Estereotipos que no necesariamente están asociados a nuestra identidad cultural,
¿no? Al reconocimiento de nuestros valores propios como país. Y ahí también hay que reconocer cuál es el papel de estos medios que han hecho de que también desconozcamos y hasta sintamos vergüenza, ¿no? Yo a veces veo estudiantes, no de la escuela, estudiantes de otras universidades que se ponen, ¿no? De Lima, de este, pero estudia en la UNAPUNO, ¿no? Y critica que cómo pueden hacer chuño, ¿no? Ese tipo de situaciones a mí me incomoda porque lastimosamente se siente que no hay un reconocimiento de algo que es propio, ¿no? Y bueno, a ver quién me está escribiendo, me están poniendo estilos de vida, ¿cierto? Esos estilos de vida no tendrían que ser reconocidos como algo negativo, porque son formaciones étnico, creciendo, ¿no? Como individuo, ha nacido en un lugar, ¿no? Eso inclusive es algo natural. Sin embargo, pretende el consumo de productos, ahí como lo menciona Patricia, es cierto, el consumismo ya genera algo no saludable. Concepción muy particular, les digo, no pretendo que esto sea considerado como algo que en este caso sea bueno o malo, pero es una percepción, ¿no? Cuando voy a Juliaca siempre veo que en Real Plaza la gente quiere comprar porque siente que es prestigioso, ¿no? Y yo les digo, Real Plaza voy, bueno, para la cochera, ¿no? Que siempre te pueden dar seguridad más que todo. Pero el resto de productos yo los compro ahí en el mercado de Tupac, me voy a San José, ¿no? Porque siento que ahí estoy contribuyendo con la gente que es propia de nuestra realidad, ¿no? En cambio, cuando es Navidad, vieran la cantidad de juguetes que compran ahí en esas tiendas, que son bastante caras. Y bueno, uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto los medios de comunicación y la propaganda influyen a que uno consuma un producto, ¿no? Y les gusta, y, bueno, no sé hasta qué punto eso será beneficioso, ¿no? En el sentido de que hay que darnos cuenta que tenemos que invertir sobre todo en el productor nacional y más que todo consumir directamente a quien va a salir beneficiado, ¿no? Esa cadena de mercados no tiene nada de malo, sin embargo, hay que reconocer que los precios no son muy, muy adecuados, ¿no? En el sentido de que uno compra por kilos, por ejemplo, eso siempre he visto, compra por kilos y no resulta siendo beneficioso, ¿no? Así que eso es también por un lado, ¿no? Y bueno, aquí también tendríamos que ver lo que el sistema casi nos ha impuesto, ¿no? Día cansado de trabajo y lo único que buscamos es el entretenimiento. Este es el factor y el eje más central que se ha ido desarrollando en estos últimos años, sobre todo en los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Quieren entretener y sienten que hay un público que los observa y genera un rating, tienen auspiciadores y es por eso que es muy complicado pensar que se van a quitar de la programación, ¿no? A ver, ¿quién me está escribiendo? Dice, el marketing hace bien trabajo dividiendo la población en segmentos y cómo vender cada estilo de vida. Ah, claro, ahí está el marketing, así como hay un marketing para un producto, hay también un marketing político. Y como les digo, va segmentando a la población, ¿no? No busca ver las problemáticas, solo busca entretenernos y eso se ha vuelto casi común, ¿no? Y finalmente la segunda vertiente, la crítica a las ciencias sociales, rechaza el positivismo y el empirismo, ¿no? Además también critica la teoría marxista porque es algo casi utópico que suceda, aunque ha tenido buenas intenciones dentro de todas las explicaciones de las transformaciones, ¿no? Que se hizo con el marxismo y desecha sobre todo cualquier forma de valoración, ampliar la racionalidad, eso es algo importante, ¿no? Critica el positivismo porque se atiende eh,
atiende a los hechos, ¿no? Desechando cualquier forma de valoración más o menos, ya que estas valoraciones cuantitativas sobre todo van a estar negadas, ¿no? En algún momento. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, trata de descubrir lo no dicho, pero que forma parte de la realidad, ampliar la razón. Esto es considerado como parte de una utopía positivista, ¿no? Como debe ser, no debe de ser, y eso es cierto. Esta es la contradicción de la realidad que existe, sobre todo para el positivismo. ¿Cómo debería de ser? A veces nosotros planteamos acciones como bastante correctas, ¿no? Y sin embargo la realidad hace que eso no sea visto, ni siquiera sea considerado como tal, ¿no? Y bueno, aquí hay principales fuentes de pensamiento para la teoría social crítica, van desde clásicos como Max Weber, ¿no? Análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo. A la realidad científica secular a la cultura y a la religión. ¿Recuerdan a Max Weber? Hablaba del tema igual que Spencer, ¿no? Hay una elección racional. Sin embargo, esta elección racional tiene que tener en consideración los cambios que se van a ir dando, que conocemos como modernidad, ¿no? Sin dejar de lado el aspecto ordenado que debería de tener el entendimiento tanto de la cultura como de la religión. Esto es teoría social crítica, ¿no? Crítica, mejor dicho, es teoría social clásica. Y aquí también no dejar de lado, en este caso, psicólogos, ¿no? Que hablan de esta teoría, pero vinculado directamente al subconsciente, la importancia del complejo de Edipo, ¿no? El hecho de que a veces siempre vamos a pensar que alguien nos va a generar algún tipo de, mm, de cuidado, ¿no? Y también no nos olvidemos el comportamiento irracional que se va a ir dando en la realidad y que va a ser parte del objeto de análisis, ¿no? Porque aquí vamos a ir conociendo casi en la última parte de esta teoría, la escuela de Frankfurt, por eso es que se hablaba de la economía, del psicoanálisis, ¿no? De la sociología, como parte primordial para que esta teoría, sobre todo, explique lo que comúnmente podemos ver realidad compleja, ¿no? Contemporánea. Y bueno, la crítica del positivismo radicaba directamente en criticar la expresión conformista que se iba dando. Este positivismo clásico, epistemológico que se ha ido dando en los primeros años de la conformación de las ciencias sociales, ha generado métodos, pero métodos cerrados, ¿no? Y eso iba de la mano también con ideologías políticas cerrados, que ahora podría decirse que eso ha ido cambiando, ya que también se han ido generando cambios teóricos, ¿no? Aquí podemos ver qué es lo que se criticaba también a la teoría marxista, la crítica de la ideología burguesa, esa alienación del trabajador, el materialismo histórico. Estas son las ideas centrales de la teoría marxista, ¿no? La historia es vista como una lucha de clases y de explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época. ¿Se puede decir que puede estar sujeta todavía a esta situación nuestra realidad? Sí. Sin embargo, también hay que reconocer que hemos hecho el esfuerzo como sociedad en desarrollar algunos cambios, ¿no? Ahora se puede decir que aún seguimos luchando. Sin embargo, también hay que reconocer que esa lucha va a ir de la mano con otras características, ¿no? Y con otra percepción de la realidad, ¿no? Y bueno, aquí también la escuela de Frankfurt y sus tres etapas. En la primera etapa ya se habla la etapa dominante. Esta ha sido, esta parte, digamos, de la teoría ha sido fundamentada directamente por este teórico, Max Horkheimer, ¿no? Y bueno, dentro de esta formulación que se hacía, porque hacía una reformulación del marxismo, ya no un marxismo
viejo, podría decirse, ¿no? Ahora ya se lee a Marx bajo nuevas circunstancias, ya que dentro de las transformaciones, esto recuerden siempre, utópicas, Marx tenía siempre un anhelo que resultaba siendo utópico y hasta ahora sigue siendo utópico porque generan una idealización de una sociedad que va a ser muy complicada, ¿no? Entonces estamos evidenciando eso. Pues es que hay que reconocer que lo que se ha hecho en teoría difícilmente se ponga en práctica, ya que existen situaciones y la convergencia muy notable de formas de pensamiento muy diversas, ¿no? Pues es que es diferente, ¿no? Diferente hablar de la teoría y diferente hablar de la realidad. Sin embargo, la teoría ayuda a fundamentar y explicar lo que se está evidenciando como realidad, ¿no? Y aquí pueden ver esto, ¿no? Pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa y capitalista. Esto sí existe, ¿no? Existen, ya no burguesía podría decirse con el término, hay hegemonía mundial, ¿no? Hay grupos de poder que se han ido construyendo y que han ido abarcando espacios del mercado, espacios sociales, se les ha otorgado la posibilidad de tener también, podría decirse, recursos para desarrollar acciones, ¿no? Y eso también ha sido producto de formaciones, de transformaciones, ¿no? Que se han ido de la sociedad y en diferentes partes del mundo, porque hay que reconocer, si ustedes buscan en Internet la hegemonía en informática, ahí podemos decir que estamos pues frente a grandes corporaciones que han acaparado mercados y una de ellas es IBM, ¿no? Igual, Nestlé es una corporación que ha acaparado mercado. Igual en nuestro país tenemos grupos de poder que también están generando acciones con intereses propios, pues no van a estar ahí, ¿no? Buscando de repente desaparecer en el mercado, porque lo ideal es consolidarse cada vez más, ¿no? Y pasar fronteras. En nuestro país hemos evidenciado esas formaciones, ¿no? Inclusive para el control de algunos medios, ¿no? Roberto nos habla el Tony Capitalismo. Bueno, aquí finalmente para terminar con esta parte de la teoría social crítica, hay que mencionar, ¿no? El panorama se torna desalentador, ¿no? Acaba de pasar la Gran Depresión de 1930. Este episodio siempre va a ser recordado como algo histórico, ¿no? Porque ha sido un desajuste económico que ha tenido repercusión en todo el mundo, ¿no? Y bueno, también se mencionaba las situaciones, ¿no? En 1933 Adolfo Hitler llega al Parlamento, ¿no? Llega al Parlamento alemán con sus ideas nacionalistas y ultraderechistas, ¿no? El régimen de Benito Mussolini se impone en Italia y en España se desarrolla la guerra civil. Estas son, podría decirse, todas las situaciones que se han ido dando en la historia, ¿no? Que forman parte de los hechos históricos sociales que han generado cambios, ¿no? Por eso es que el interés de la escuela en su momento ha sido sobre todo interpretar la crítica de ha tenido que pasar por revoluciones, ¿no? Las revoluciones tecnológicas, educativas, culturales, ¿no? Las guerras, la guerra trae pobreza, la guerra trae dificultades a un país, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar lo que ha pasado en otras realidades, ¿no? Como el nazismo, el fascismo, el totalitarismo como formas de gobierno y que ustedes probablemente estén conociendo, ¿no? El hecho del cómo ha sido y cuáles han sido los desaciertos también desajustes que se han producido dentro de estas formas de gobierno, ¿no? Muchas de estas realidades han tenido que sobrepasar situaciones, grandes crisis, mejor dicho, para evidenciar cambios, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Francia, ¿no? Estados Unidos. Y bueno, en países de Latinoamérica lo mismo, hemos tenido que evidenciar guerras, ¿no?
por territorio, nosotros que hemos salido perdiendo siempre, no hemos tenido muchos triunfos hasta el último conflicto que hemos tenido con Ecuador, ¿no? Y bueno, ahora estamos peleando con otro tipo de guerras y ahí va inmerso también la conciencia social, ¿no? Como un país con buenas ideas, con muchos recursos, también llega a tener pues grandes dificultades vinculadas también al accionar de su clase política, ¿no? Y ahí estamos enfrentados inclusive como país, ¿no? Y bueno, aquí se menciona lo que les decía, ¿no? La escuela de Frankfurt sobre todo utilizaba principios de análisis utilizados por las ciencias, ¿no? La sociología es una ciencia que estudia la sociedad, estudia la organización, estudia el comportamiento de las estructuras, ¿no? Organizativas de una sociedad. La psicología es importante, más allá de interpretar el comportamiento del individuo, va de la mano con cómo ese comportamiento también hace conocer el comportamiento colectivo que se puede tener, ¿no? Y que eso va a ser también objeto de estudio por la sociología. Y la economía, ¿no? Aquí inclusive nos hubiera resultado siendo bastante preponderante mencionar tanto la economía como la política, porque forman parte de las decisiones que se van a plasmar, ¿no? En acciones directas. Y la tercera etapa de la teoría crítica de la razón instrumentada, porque esto también forma parte de la explicación por etapas ya determinadas, se hace mención a la desconfianza, ¿no? Respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas justas, racionales. Y esto tiene mucho que ver con el mundo actual en el que estamos, ¿no? Hablamos por un lado de justicia, pero seguimos viendo personas indigentes, animales maltratados, ¿no? No podemos decir que vivimos un mundo justo. Es bastante utópico pensar que se va a conseguir una justicia y solo nos llega a la mente pensar en una justicia divina, ¿no? Sabiendo de que los sistemas de justicia a nivel mundial inclusive han sido cuestionados porque existen datos sobre el tema de la corrupción y la desconfianza en las instituciones que son a nivel mundial. Imagínense, esa situación es un poco, aunque podemos solo inclusive percibir, ¿no? En Perú es uno de los países más inseguros, pero también es uno de los países más corruptos. Imagínense cómo revertir esa situación porque ya se ha ido. Miren, esto es a lo máximo 1945, hace casi 60, 70 años, ¿no? 60 más o menos, 65, 70 años, hablando de 1945. Ya se estaba notando esta desconfianza de las capacidades del individuo. Y no solo a nivel de una realidad, es a nivel global inclusive, ¿no? Porque de ahí se van generando situaciones muy complicadas, pues es que los pactos, el reconocimiento de algunas acciones, ¿no? Podría ser, ¿no? Es lógico que luego de estas atrocidades cometidas dentro de lo que el mismo individuo hace en el mundo, y una de ellas es las guerras, ¿no? El sentimiento general sea más que todo pesimista, ¿no? Y de tristeza. Pero así como dice Roberto, aún así somos felices, cierto, hay índices de felicidad que nos tiene al menos vivos, ¿no? Ya podemos estar asumiendo grandes crisis, pero somos felices, ¿no? Porque es una característica propia inclusive de, del ser peruano, ¿no? Índice de percepción de la corrupción, ahí estamos con nuestros datos llamativos, ¿no? Pero también hay que reconocer esto, que también somos crueles, así como utilizamos la ciencia, la tecnología para hacer cosas buenas, también somos seres que podemos hasta crear, en este caso, mm, enfermedades, ¿no? ¿Cuántos de ustedes al inicio y el año pasado inclusive decían, no, el COVID no existe, eso es una conspiración, nos quieren desaparecer, probablemente, ¿no? Pero hay que reconocer que podemos llegar a ese punto, ¿no? Pues es que la OMS se fue a investigar, se han generado
muchas hipótesis en torno a la enfermedad que ha generado una pandemia y que ha puesto en alerta roja a todo el mundo, ¿no? Así que eso también puede estar sujeto a una explicación, no sabemos, nosotros de repente estamos limitados a acceder. Yo cuando una vez vi por casualidad a alguien de mi Facebook publicó los expedientes secretos X, algo así, veía fotos de ovnis, ¿yo? Y a mí particularmente me causa mucha curiosidad y miedo a la vez, ¿no? Ver cómo puede haber información reservada frente a esa situación. Pero es una cosa de curiosidad, pero sin embargo igual sucede en otras circunstancias, ¿no? A ver, ¿qué dice Jürgen? Dice, pero no todos, cada uno tiene diversas realidades. Cierto, cada uno tiene diversas realidades, pero este es algo más genérico, ¿no? El que hemos ido generando más desconfianza en el mundo, por eso es que estamos con dificultades fuertes, ¿no? Fuertes frente a situaciones complejas como la pobreza, el desempleo. Bueno, aquí están los teóricos que han generado información y el fundamento sea válido, ¿no? Ahí están los principales teóricos de esta primera etapa de generación de teóricos, en este caso fundamentadores de la teoría social crítica, ¿no? Ahí está Max Horkheimer, no puedo pronunciar muy bien, ¿no? Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcus, Leo Lopuent, Paul Gorman. Y bueno, esto es la primera etapa. A ver, unos segunditos, no sé quién está escribiéndome porque estamos soltando. A ver, ¿qué dice Selen? No es por asustar, pero en Azángaro vimos lucecitas en el cielo, parecía como Papá Noel. Todo en el tilde, como dicen. Bueno, cierto, no lo sabemos. Hay cosas que son bastante difíciles de comprobar, ¿no? Eso de, de los extraterrestres, de que hay vida externa, para mí es una teoría que sí tiene un fundamento, ¿no? Y si se ve, si se aprecia, ¿no? Va a tener pues una serie de hipótesis que tienen que ser comprobadas. Y como les decía, hay información que no necesariamente va a salir, ¿no? Para no alarmar al mundo, ¿no? Sobre todo la existencia. Si digan, nosotros estamos peleándonos entre nosotros, ¿no? Por sobrevivir en el mundo complejo que es el Perú. En otros países están con la visión de generar pues alternativas de vida fuera en este caso de la Tierra, ¿no? Y eso a nivel, digamos, de película de ciencia ficción es una realidad, podría decirse, ¿no? De que más adelante, ya que vamos a estar agotando todo lo que hemos podido depredar en cuanto a recursos, eh, probablemente pues estemos con miras hacia un espacio externo, ¿no? Y que esa información que ustedes ven a veces que no tiene mucha explicación y dicen, no, le tomas en cuenta, bueno, podría ser, ¿no? Sin embargo, vamos a tomar mucho en cuenta lo que probablemente se dé más adelante, ¿no? Así que todo puede suceder. Y cuando me preguntan, por ejemplo, hasta dónde, cuál es el límite de la ciencia, no hay límites, no hay límites, ¿no? Mientras nosotros estamos de repente tratando de sobrevivir a la situación que nos ha tocado vivir como país, en otros países están generando, pues, tecnología que ayuda, ¿no? A sobrellevar enfermedades, a garantizar de repente mejores productos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se avecina, ¿no? Tecnología, ciencia, medicamentos, textiles, todo lo que podría ser, ¿no? Y en cambio, eh, mm, nosotros por los limitantes, hay que reconocerlo, tenemos limitancia, tenemos limitantes sobre todo en recursos, ¿no? Nos piden ser científicos, pero no nos quieren dar ni un sol.
Imagínense, eso también es algo complicado. ¿Cómo quiero que a un niño de 5 años sea científico más allá, como les decía, jóvenes de otros meses, o a ustedes también les he dicho? Así que eso es lo que tenemos que superar, nuestros problemas propios, para después ya ponernos a la par, ¿no? Porque nosotros, ¿recuerdan a los candidatos que decían, ¿cuál es la solución del Internet? No, vamos a comprar un satélite, no sé. Y eso también pues es algo, ¿no? Como dice su compañero, tenemos que invertir de una forma ideal. Y bueno, puede ser, ¿no? En las revoluciones que se den y que nosotros también seamos parte de esos cambios sería adecuado, ¿no? Nadie está en contra de los cambios, solo que ese cambio tiene que ser progresivo, adecuado a nuestra realidad, porque cambios muy complicados solo generan miedo. Y eso es una característica casi, podría decirles, ¿no? Ustedes en teoría social clásica han visto el orden social se ha ido dando y que cuando se daban cambios en educación, en la implementación de infraestructura, por ejemplo, en la implementación de ajustes, malestar, protestas, ¿no? Y lo mismo tenemos que ahora ir evidenciando, pero que sea en beneficio, ¿no? En beneficio. Bien, a ver, esto ya para culminar. Tres disciplinas fundamentales de la Escuela de Frankfurt. Ahí está la sociología, el psicoanálisis y la economía. Cada una de ellas tiene una trayectoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de la sociología en la Escuela de Frankfurt, que se consideraba algunos presupuestos, ¿no? Este presupuesto no es un presupuesto económico, por si acaso. Este es un presupuesto hipotético, teórico, fundamentado. ¿No? No nos olvidemos, es una presuposición que podría darse. Y bueno, buscar líneas de investigación que muestren lo otro, lo ideal, ¿no? El proyecto concreto se centraba en las formas de opresión presentes en la sociedad, ¿no? Lo que Adorno y Horkheimer mencionaban, ¿no? Hay mecanismos que la sociedad va a ir generando. Estos mecanismos van a estar vinculados a, por el nacionalismo, ¿no? Ahí está el nacionalsocialismo, la construcción de un sentimiento social, un sistema destinado, sobre todo a grupos determinados, ¿no? Al exterminio y la marginación. Esto se daba a nivel teórico, ¿no? Y no es malo mencionar de que estas propuestas tenían algo de utópico cuando se pretendía poner en práctica como iniciativas, en este caso de políticas, ¿no? Sin embargo, la sociología debe de mantener la crítica de la sociedad porque ahí se habla sobre todo de un ámbito social complejo, completo, ¿no? Impulsar estas transformaciones con instrumentos ideológicos que también podrían ser negativos en algún momento, pero también deberían de generar cambio. Por eso es que esta iniciativa sociológica de la Escuela de Frankfurt ha tenido ajustes ideológicos, ¿no? Esos ajustes ideológicos han ido transformándose y en algunos casos han quedado. Bueno, aquí está el psicoanálisis en la Escuela de Frankfurt. Esto, como les decía, es un complemento de la sociología, ¿no? Porque también se hace un análisis tanto del individuo como de su relación con la sociedad, ¿no? El comportamiento de la psicología colectiva, ¿no? Y bueno, acá se menciona con atención a algunos autores como Eric Fromm, ¿no? Trata de armonizar estas ideas, ya que se considera importante, ¿no? Sobre todo armonizar lo que aquí se menciona esencial del marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Aquí se menciona el marxismo, la crítica a la alienación, ¿no? Y ahí está esa alienación propia del capitalismo, ¿no? Cuando el proletariado quiere cambiar su forma y transforma su realidad, pero diferente, ¿no? De diferente punto de vista, también está sujeta a la función del psicoanálisis, ¿no? Critica la función represiva de la sociedad sobre el impulso del individuo.
Esta alienación que ustedes de repente en teoría clásica lo han ido conociendo, tiene una explicación un tanto cultural, más que todo cultural, ¿no? Cultural porque se va a evidenciar gracias a las acciones que se pretenden modificar, ¿no? Y eso también resulta siendo complejo asumir de que no sea de esa forma. Y por eso es que estas funciones represivas de la sociedad van a hacer que se genera, ¿no? A ver, ¿quién me está hablando? Y no nos olvidemos, ¿no? Que estas dos posturas de la realidad, tanto clásica como contemporánea, ayudan a que se genere una explicación, ¿no? Del por qué querríamos cambiar nuestros modos de convivencia con el entorno, sabiendo de que también hay un sistema muy complicado de sobrellevar, ¿no? Y finalmente, esto ya para terminar, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya, la economía en la escuela de Frankfurt, ¿no? Ya que se hace mención a la psicología por un lado, a la sociología por otro, hay una visión un tanto más holística del individuo y la sociedad, ¿no? Esa visión holística va a hacer de que el individuo, con todos los problemas que implica, ¿no? Ser un individuo en este sistema, ¿no? Ya les mencioné el tema de su entorno, podría ser represivo, ¿no? El reconocimiento de algunos derechos y más que todo con privaciones. Y esto a su vez va a tener una repercusión en la participación que se tiene en la sociedad. Bueno, aquí ya en el punto bastante particular de la economía como parte de las ciencias sociales, forma parte de las perspectivas que se tienen que dar, ¿no? Interacción, individuo, sociedad, porque representantes como Frederick Pollock menciona, ¿no? Que la economía es un lugar idóneo para estudiar las relaciones entre ambos, ¿no? Somos seres económicos, no nos vamos a desligar de un entorno económico, ¿no? Desde antiguas acciones que se realizaban, ¿no? En culturas muy ya puede decirse, reconocidas en el mundo, se hacían intercambios económicos, formaban estrategias para generar espacios económicos, ¿no? Y es por eso que también inclusive surgen las formas, ¿no? De denominación de algunas acciones propias de la economía. Y bueno, de ahí nace el salario, el trueque, las formas de interactuar, cómo era, ¿no? Toda esa trayectoria histórica. Pero ahora el individuo en la sociedad a través de la economía va a tener que tener en cuenta cómo esta sociedad afecta la vida del individuo por los medios económicos, porque hasta ahora inclusive si hablamos de empleo, ¿no? Vamos a tener que conocer sobre todo, ¿no? Qué es entrar a un ámbito laboral actual, ¿no? Y cómo eso afecta al individuo y, por ejemplo, ¿no? Algo que es bastante central en nuestra vida, ¿no? Es el hecho del consumir, ¿no? ¿Cómo hacemos de que esta economía sea adecuada y que y me refiero sobre todo a las estrategias que cada individuo ha ido desarrollando, ¿no? Porque al hablar de economía va de la mano con la división social del trabajo que se había dado en el análisis de Marx, ¿no? La división social del trabajo, la división sexual del trabajo va de la mano con la especialización y la especialización va a que se generen espacios económicos muy particulares. Por eso es que les decía, ¿no? Si ahora vemos que hay una gran potencia tecnológica llamada IBM, también existe otras industrias, ¿no? Que tienen sí o sí su labor ya determinada, pero formada históricamente en tiempos atrás. Eso significa de que también va a generar algún tipo de efecto en la vida del individuo, ¿no? Nosotros ya tenemos algo en nuestra cabecita. Por ejemplo, es bastante conocido y recurrente reconocer marcas, por ejemplo, de productos que hemos utilizado, ¿no? Eso también va de la mano con cómo el entorno ha hecho de que se interactúen inclusive con el reconocimiento de nombres.
¿no? Antes, ahora ustedes ya de repente esto ha ido cambiando. Antes se hablaba de marcas de productos para el hogar, ¿no? Por ejemplo, Colinos, ¿no? Llega una marca muy reconocida, ¿no? Y eso es el producto de eh, toda la propaganda, ¿no? Toda la inversión en marketing, en vender un producto con también un producto ya elaborado, ¿no? Lo mismo sucede ahora, ¿no? Nosotros sí reconocemos muchas situaciones vinculadas también al uso de medios de comunicación, ¿no? Para la venta específica de un producto. Y bueno, esto era la parte final. No se olviden porque este es el fundamento de la Escuela de Frankfurt, resumiendo, porque la Escuela de Frankfurt y cada uno de estos autores que acá ven tienen obras bastante grandes, ¿no? Así como se han podido ustedes leer algún capítulo de El Capital de Marx, igual, ¿no? Cada uno de estos autores tiene una forma, inclusive no he visto a muchos que han citado a estos teóricos, ¿no? En sus ensayos, ¿no? Pero sería bueno de que si ustedes, digamos, muestren interés en un tema vinculado a la explicación de la sociedad actual, ¿no? Frente a esta explicación que da la teoría social crítica, es interesante, ¿no? Sobre todo cuando se habla del trabajo, la economía, la cultura, ¿no? Y hasta el comportamiento. Porque así como les hice ver en la primera parte, de, en este caso de su iniciativa de investigación formativa, se han dado cuenta de que ahí podemos entrar a ver, ¿no? De cómo los efectos de estos medios de comunicación que llaman mucho la atención tienen un lado bastante llamativo, ¿no? He visto investigaciones, las redes sociales repercuten en la elección, ¿no? Y sobre todo haciendo diferencias en las generaciones que ya se han ido, en este caso, tipificando, ¿no? ¿Quiénes son los millennials? ¿Quién es la generación Z? ¿No? Inclusive ahí podría estar, ¿no? Envuelto varias explicaciones en torno a la situación, ¿no? Y bueno, esta es la problemática que nosotros vivimos. Medio ambiente, personas vulnerables, política, y aquí está lo que estas manitos, miren, llaman la atención, ¿no? Lo que ahora estamos nosotros pretendiendo erradicar de nuestra sociedad y de nuestras instituciones, la corrupción, ¿no? El desempleo son varios problemas, ¿no? Inclusive aquí está el individuo con problemas más complicados que ya son, que le afecta a su integridad, ¿no? En nuestro país, ¿cuántos, o en este caso, ¿no? Ustedes cuando han escuchado de las grandes crisis en el mundo, los suicidios de empresarios, ¿no? Eso también ha sido parte importante en reconocer sobre todo las dificultades del contexto. Bien, ¿alguna consulta o duda me han escuchado, jóvenes? Mientras activo mi varita mágica, no sé por qué tendrá sonido esa parte. Faltan minutos, 12. ¿Alguna consulta, duda en relación a este tema? Porque este tema es el que también el día de mañana van a ser evaluados, ¿no? Pero solo que ustedes ya lo están leyendo desde el enfoque propio de Habermas, ¿no? Habermas nos habla directamente del tema de los medios de comunicación. Dentro de su análisis propio se hace referencia a que los medios de comunicación también cumplen un papel fundamental, ¿no? Y bueno, espero que lo hayan leído, si no en la noche van a estar ahí queriendo leerlo, ¿no? A ver, les voy a mostrar el control de lectura. Aquí está el control de lectura que es para esta semana, es este.
¿Ya lo han revisado, jóvenes, este control de lectura? Aunque había uno de ciencia política un poco más amplio. Estos son 16 hojas, el otro tenía 53, ¿no? Habermas y la teoría crítica de la sociedad, ¿no? Bueno, se habla de las diferencias de la comunicación. Es bastante interesante esta lectura porque nos ayuda sobre todo a reconocer, ¿no?, el valor que se le otorga a un espacio tan importante, ¿no? No entendí nada, me ah, ya. Ya, mañana entonces, antes de que empiecen a dar sus participaciones, hago una introducción. O lo que si es que no lo han leído, ahorita faltan 10 minutos. Aquí están los autores que les mencioné, Horkheimer y Adorno, ¿no? Ahí está también la dialéctica de la ilustración. Esta dialéctica de la ilustración ustedes lo tienen que recordar de filosofía, ¿no? ¿Qué era la ilustración en un mundo filosófico? ¿Qué era conocer? Porque ahí va a radicar conocer todo lo que ustedes han ido viendo en algunos casos, si es que no lo van a entender de esa forma. Porque también hay un materialismo dialéctico de marcas, ¿no? Aquí está la escuela, ahí se menciona. Así, pero voy a hacer una introducción para mañana, para que ustedes al menos en 10 minutos logren articular si es que no lo han logrado entender, ¿no? Que no está complicado. Ah, ya, un resumen quieren que haga directamente a la lectura. Como les decía, este autor, Habermas, aborda el tema de la teoría de las comunicaciones. Por un lado habla de la comunicación, el poder que se le otorga a los medios, y por otro lado habla de cómo el código de información que se transmite en los medios tiene repercusión en las decisiones de una sociedad, ¿no? Y como les decía, aquí se habla de la diferencia entre la teoría de las diapositivas de la misma teoría se mencionaba dentro de sus tres vertientes, ¿no? Las dos primeras del cómo, ¿no?, se ha ido generando estas explicaciones. Podríamos nosotros mencionar que, ¿no?, en un primer momento se hacía mención a la formación histórica social propia de una sociedad con características muy particulares, ¿no? Y me refiero al sistema capitalista. En la segunda vertiente, ya nosotros estamos abocándonos sobre todo a una explicación un tanto más vinculada al tema cultural, ¿no? Cultural, político, social, económico, como la escuela misma propone, ¿no? Y aquí hay un término que de repente no lo han revisado, pero si lo han revisado, tienen que tener en cuenta, esta es una clave para entender la lectura, la cultura de masas. Por eso es que cuando han visto las imágenes y les decía, ¿qué es lo que decía la teoría social crítica? Ustedes han visto, ¿no? La industria cultural, la industria del entretenimiento. Esas son las posibilidades que podría decirse, ¿no?, que en la realidad actual nos dan los medios para que nosotros podamos, ¿no?, entrar a ese mundo, ¿no?, de explicar sobre todo el tema eh, de la posición de los medios, ¿no? Así que eso tengamos en cuenta. Eh, Dentro de este legado y la diferencia de la teoría que podría haber, porque la comunicación tiene una explicación muy particular, ¿no?, de la realidad, ¿no? Porque dentro de las ciencias de la comunicación, porque es una ciencia también, se hace referencia a los códigos, se hace referencia al mensaje, ¿no? De repente ustedes eso lo han llevado en secundaria, pero aquí ya va más allá de hacer una explicación un tanto más particular, porque esto es lo que nos da en la primera parte, ¿no? Toda la parte histórica. Aquí está el tema del cómo se ha ido generando juicios de valor frente a lo que se emite en espacios muy atractivos para la sociedad actual.
¿no? Desde que se ha dado la posibilidad al individuo de comunicarse de diferente forma, utilizando medios, ¿no? Ahí está la radio, la televisión, ahora espacios en red, ya tenemos un punto muy diferente, ¿no? De vista de lo que en su momento era de repente un limitante. En esta primera parte de aquí, por ejemplo, más abajo, se habla de la escuela. Aquí está lo que les mencioné, el tema del desarrollo de esta ciencia específica que es la ciencia social, ¿no? En la Escuela de Frankfurt, ¿no? ¿Cuáles han sido los espacios históricos que han hecho que se considere una forma muy particular de analizar la realidad, ¿no? Y aquí se mencionan algunas características muy particulares, ¿no? De la escuela, ¿no? Inclusive lo que les decía, ¿no? El positivismo, el marxismo, son situaciones que han ayudado a que se dé una explicación, ¿no? Y bueno, aquí también en esta última parte se da una explicación del por qué, ¿no? El resumen de este artículo, ¿no? Hay un examen de conceptos, por un lado. Aquí está el tema del interés, que ayuda sobre todo al lector a entender este concepto de teoría social crítica dentro de lo que es el mundo actual, ¿no? Sin dejar de lado lo que se había ido dando en la historia, ¿no? La interpretación que tenemos frente a lo que podemos evidenciar en espacios, ¿no? Y esto inclusive ayuda a dividir el trabajo. Aquí está la primera parte, ¿no? Hay un esquema de abordaje de qué es lo que es importante para Habermas, como les decía. Hay un punto importante que es el lenguaje, la realidad, la característica, ¿no? Propia de la comunicación. Nosotros somos seres humanos, hemos formado, en este caso, características muy particulares para comunicarnos. Por eso es que va a ir de la mano con esta teoría muy conocida, la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Manuel Castel también tiene un lado importante cuando lo vamos a ir trabajando, la comunicación y el poder, ¿no? Así que hay podría decirse que hay una rica información en cuanto a lo que Habermas menciona, ¿no? ¿Cuál es la estructura del diálogo que se considera importante, ¿no? Y que ha sido objeto de estudio sobre todo para las ciencias de la comunicación, ¿no? Y también se hace mención aquí en las preguntas que ustedes pueden ver, ¿no? Hay dos preguntas que aparecen para aclarar la propuesta, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las acciones comunicativas en la acción general? Y también ahí está la expresión de la comunicación, de la acción comunicativa, ¿no? Y aquí se menciona los gestos, inclusive, ¿no? El hecho del cómo se comunica el mensaje a través de símbolos y también el lenguaje. Es un tema bastante digamos, desarrollado y sobre todo vinculado a algunas teorías que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí está el valor teórico y comunicativo, ¿no? Dramatúrgico, cuando vemos que el medio de comunicación nos transmite un mensaje a través de una simbología y esa simbología puede tener drama, ¿no? Y ese drama puede ser percibido de diferente forma por quien está, en este caso, tratando de interpretar, ¿no? Lo que se da. Y esto es todo lo que, toda la revisión conceptual que se da en la primera parte. En la segunda ya se habla de algunos aspectos propios de la comunicación, de la acción comunicativa, ¿no? Y yo les recomiendo que, más allá de leerlo por leer, saquen ideas, porque eso es lo que va a hacer. Yo no les voy a preguntar algo que, por ejemplo, la acción comunicativa, ¿qué entiendes por la comunicación primero? Porque la comunicación es inherente al individuo, ¿no? Y más allá de tener características propias de la forma de comunicarse, también hay objetivos bastante notables, y esta es en la segunda parte, cuando se menciona, aquí en la segunda parte visto, aquí está, el tema de la ética.
¿no? En nuestro país tenemos un factor común que va a ir vinculado también al hecho de qué cosa hemos ido informando, ¿no? Y cómo eso va a ir de la mano con la ética de los procedimientos, ¿no? Las reglas que se cumplen, porque también se transgrede. En nuestro país hablamos de libertad de expresión, pero también nos olvidamos que esas libertades pueden estar generando cierto desorden, ¿no? Y en la última parte, ya es las 12, se habla del cuánto se acepta. Aquí está la legitimación. Esto no se olviden. Así como han ustedes mencionado que somos felices, ¿no? Tiene que haber una aceptación de quien va a recibir la información, ¿no? Y cómo esto trasciende. Bueno, es más que todo explicar la teoría de Habermas, ¿no? Y bueno, esto sería en cuanto al control del día de mañana.